Vamos a retomar de donde nos quedamos el día de ayer, ¿va? Lo último que vimos el día de ayer fue esta parte del DOM y qué íbamos a estar haciendo con lo del DOM y qué era el DOM y todo eso. ¿Ok? Entonces, ahorita nosotros vamos, quedamos el día de ayer que podíamos seleccionar los elementos del DOM mediante su ID. Si el elemento tiene un ID, lo podíamos seleccionar mediante el document.getElementById. Muy bien, esa es la parte que vamos a utilizar nosotros para cuando queremos identificar un elemento por su ID. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también tenemos el otro, que era el más general de todos. El ID era el más específico. Tenemos el más general, el que es mediante su... de regreso. Tenemos el que es mediante su selector. Si lo que queremos es acceder a todos los elementos que encajen con un selector, entonces usamos el método query select. No, este no es query selector all. Es qué raro. El que vimos el día de ayer, que también era el de get elements by tag name. ¿Ok? El siguiente que vamos a trabajar es el de tag names. Que raro que no está ahí, pero bueno. Ya lo vimos el día de ayer, ya lo medio platicamos un poquito, que es muy similar a lo que estuvimos haciendo, pero lo vamos a hacer mediante su tag o mediante su etiqueta. Muy bien, entonces, textos es igual a document.getElements by tag name. Aquí lo tenemos. Entonces, nosotros vamos a utilizar el getElements by tag name para seleccionar, por ejemplo, todos los inputs. Y aquí nos va a regresar un HTML collection que nada más contiene un input. ¿Por qué? Pues porque nada más pusimos un input. Muy bien, entonces, también podemos poner párrafos es igual a document.getElements, importante, getElements by tag name. Y vamos a poner todos los P's. Aquí ahora sí nos va a regresar dos elementos. ¿Por qué? Porque tenemos el P1 por acá y P2 por acá. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a poder hacer exactamente lo mismo que hicimos el día de ayer. Párrafos en la posición 0, punto, inner text, por ejemplo, y nos regresa su texto. Este no tiene value, entonces no nos puede regresar su valor, nos tiene que regresar su inner text. Muy bien. Y aquí nosotros podemos hacerle bastantes cosas. Nosotros podríamos agregarle un nuevo elemento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dudas, preguntas con esta segunda manera de identificar elementos mediante su etiqueta, en este caso ahora. ¿Nadie? ¿Nada? Perfecto. ¿Cuál es la tercera manera? La tercera manera también la platicamos el día de ayer, que es mediante su nombre de clase. Muy bien, get elements by class name. Ok, entonces nosotros nos podemos ir a nuestro HTML. Vamos a crear un elemento ya un poco más formado. div.container. Para crear un contenedor. div.card. Vamos a poner un card que va a tener un h3 ahí. h3.title, título, div.cardBody, cardBody, y vamos a poner esto por acá. ¿Saben qué? Vamos a poner rápido Bootstrap aquí. Bootstrap, vamos a empezar a poner Bootstrap para que sea un poco más práctico para nosotros empezar a hacer un HTML más fácil. Esto pues es obviamente puro CSS, ahí lo tenemos.
Esto es puro CSS, así que ustedes no se preocupen por esta parte. Al final del día es algo que ya deberían de manejar. ¿Por qué? Porque es puro CSS, ¿ok? Si no tienen idea de qué está sucediendo aquí, den una repasadita a getbootstrap.com. ¿Va que va? Aquí ya tenemos nosotros ahora sí un bootstrap. Entonces podemos hacer un div.row, div.card. Vamos a tener que sacar para hacer más rápido un card. Ahí. Aquí está. Entonces podemos sacar esto de acá. Y ahí ese sí me faltó. Ahí. Ahí. Okay. Pol 6. Pol 12. Pol MD 4. Copiamos. Pegamos. Ya tenemos ahorita 3. ¿Por qué? Es porque está muy grande, yo creo. Row. Call. Porque están dentro uno del otro. Ay, no, bueno. Ahora sí, ya están uno al lado del otro, ya tienen un poquito de separación. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí ya podemos empezar a seleccionar elementos por su clase. Aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que cart es igual a document.getElementsByClassName y le voy a decir que consiga todos los que son cards. Me va a regresar 3 porque aquí hay un card, aquí hay otro card y aquí hay otro card. Muy bien, 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, yo le puedo decir que cards en el primer elemento me va a regresar este primer elemento porque tiene un width de 18 píxeles. Qué horrible está esto. Todavía no está tan feo. Cards, muy bien. Cards en la posición 1.inner HTML. Y aquí, por ejemplo, me regresa todo el contenido que tiene en HTML. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podríamos, por ejemplo, teóricamente deberíamos de poder append y podremos appendear un cards en la posición 1. ¿Y qué es lo que acabamos de hacer? Tomamos el elemento 2 que estaba aquí y lo agregamos al elemento 1, todo dentro de la card. Aquí tenemos una card dentro de la otra card. Entonces, nosotros podemos empezar a seleccionar elementos mediante su clase. ¿Ok? Y podemos ir por acá, vamos a un formulario. Vamos a tomar un formulario estándar. Ya, por ejemplo, ya se puede ir. Section, vamos a hacer un section. Tengo un div container. Y aquí el row o el formulario. Entonces, aquí ya vamos a tener dos formularios. No se alcanzan a ver, pero tenemos un formulario y otro formulario. Entonces, yo puedo tomar dos valores y ponerlo por acá, no sé, en el primer título, ¿no? En el tercer título, por ejemplo. Entonces, aquí yo le pongo 5, 6. Bueno, este es un password, no sé si me... type number. Que ya quedamos que tenemos una de vale queso. Type number. Listo. Bueno, ok, ajá. Entonces, vamos para acá. Entonces, input es igual a document.getElements by className. Aquí nos puede funcionar porque queremos sacar el de los inputs. Entonces nos va a sacar 3. ¿Por qué hay 3 inputs? Porque son las dos cajas de texto y el submit y el checkbox. Ok, también no nos pasa nada. Entonces, num1 es igual a input
la posición 0, num2 es igual a input, la posición 1 a punto value, pero esto lo tenemos que transformar en un integer, entonces parse int, entre paréntesis esto, y vamos a transformarlo en un entero. ¿Para qué? Pues para hacer una multiplicación ahorita. No tenemos valores, entonces hay que ponerle un 5 y un 6. Entonces, tomamos los valores, ya tenemos los valores, num1 es 5, num2 es 6, perfecto. Y luego le vamos a decir que titles es igual a document.getElements by class name. ¿Qué clase tiene este? ArtTitle, entonces vamos a tomar su clase. Perfecto, titles. Número 2, punto inner text es igual a num1 por num2, 1, o pues num1 por num2, y setting, no set properties, caray. Es que creo que, ya vi por qué. Puse mal el card title, no debería de llevar el título. Listo, ahora sí. Saltos en la posición 2 y vean cómo este card title va a transformarse a la posición de lo que tengamos aquí. Va a transformarse en la multiplicación de los dos valores que tenemos aquí. En este caso se va a transformar en 30. Entonces, todo eso obviamente lo podemos hacer, todo esto lo podemos hacer con un solo elemento. O sea, le podemos hacer que cuando yo le dé clic aquí a este botón, tome estos dos valores, los multiplique y los coloque en esta posición. Muy bien. Y todo eso ahorita va a ser mediante manejo del DOM. Con el getElementsByClassName, getElementsByTagName, getElementsByID, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con esta parte, chicos? ¿Nadie? ¿Nada? ¿Segurísimos? Perfecto. Muy bien. Vamos a crear otra section. Aquí vamos a crear un div.container. Y aquí vamos a crear un input. Vamos a crear dos, de div.row para crear dos columnas. Div.call12, que va a tener un call md 3, de 3. Y adentro aquí vamos a poner un input que se va a llamar tipo número, lo mismo, y que va a tener un name, no nos interesa el name, nos interesa el class, ¿no? Entonces va a ser suma, ¿no? No importa. Ok, y a este le vamos a poner un class que se va a llamar calculadora. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí ya tenemos otro input, tenemos un par de inputs, que tenemos por acá otro par de inputs. Entonces, nosotros ya sabemos que si le ponemos input, es igual a document.getElements by tag name, y le ponemos los inputs, input, nos va a regresar en este caso 5. Los 3 que tenemos en el formulario de arriba, 1, 2, 3, y los otros 2 que acabamos de crear, que son suma, que tienen las dos clases de suma, estos 2 que acabamos de crear. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera seleccionar estos nada más, que en la colección, que en este HTML collection solo me salieran estos 2 y no estos 3? Para eso tenemos algo que se llama Query Selector, que es lo que me acabo de brincar por acá.
tenemos query selector y query selector all. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si solo quiero seleccionar el primer elemento del HTML collection sin tener que ponerle el 0? Que solo me cree un HTML collection con un elemento o con todos los elementos. Entonces, vamos a retomarlo desde el principio. ¿Qué pasa si yo quiero, o la idea desde el principio? ¿Qué pasa si yo lo que quiero es seleccionar estos inputs en lugar de todos los inputs? Para eso vamos a utilizar ahorita el query selector, el query selector all. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Le voy a decir que suma a calculadora input es igual a document.query selector all. Y aquí es donde yo voy a empezar a poner un query selector como si fuera un CSS. ¿Ok? Entonces, yo ya vi que en mi HTML tengo una sección que se llama calculadora y adentro tiene dos inputs con la clase suma. Entonces, yo puedo decirle que tengo un section.calculadora, porque es una sección con la clase calculadora, y dentro, un espacio, tengo un input con la clase suma. Entonces, así yo le estoy haciendo una regla específica de CSS, diciéndole que si hay una sección o un section que tiene la clase calculadora y adentro hay un input que tiene la clase suma, ese input agrégalo a mi HTML collection. En este caso nos va a agregar los dos elementos que creamos. El primero y el segundo los tenemos por acá. ¿Ok? Y así es como ya nosotros estamos pasando de lo más general, que es el tag name, el utilizar el class name, que es un poco más específico, utilizar el ID, que es directamente un elemento, a empezar a hacer reglas para seleccionar grupos de elementos que a nosotros nos interese o no nos interese. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con este query selector all? Yo tengo una duda. Entonces, para el query selector, el select, tienes que ir como llegando a cada raíz hasta llegar al específico que se quiere, ¿o cómo? Sí, básicamente, no necesariamente tienes que ir como de nivel en nivel o algo así. Más bien es para hacer, pues, un poco de reglas específicas, por así decirlo. Si tú, por ejemplo, aquí, no sé, nosotros tuviéramos aquí otros dos de estos, por ejemplo, pero que estos se llamaran resta. Entonces, aquí el query selector, por ejemplo, si yo le quito que sea nada más sección calculadora input, me va a regresar 4. ¿Por qué? Porque son los 4 inputs que están en la sección que tiene la clase calculadora. Pero ¿qué pasa si yo le digo que tiene punto resta? Aquí me va a regresar 2. Entonces, ¿y qué pasa si aquí, por ejemplo, pongo otro div punto multiplicación? Adentro va a tener un route otra vez. Adentro va a tener otro div.col12, col md3. Y adentro aquí va a tener, no sé, por ejemplo, un input, otro input que se va a llamar number class división. No sé, no le haga caso ahorita a la locura que estoy haciendo. Pero aquí, por ejemplo, no necesitaría yo poner section calculadora, multiplicación, división y todo eso. Yo no tendría que ir como nivel por nivel o no tendría que ser tan específico si no lo necesito. ¿Por qué? Porque yo le podría decir, aquí recargar. Yo le podría decir section calculadora que tenga un input que se llame división. Y me va a regresar uno nada más, que es el que está hasta el final. Pero no tuve que haberme ido para acá en varios niveles. Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí otro, por ejemplo? Y este de aquí también se llama división. Y el de aquí pongo otro, que también se llama división. Entonces, aquí ya tengo 3 divisiones, pero están en 2 niveles diferentes. En el primer nivel, que no tiene nada, o que es calculadora container row, y en el segundo nivel, que es una clase de multiplicación, y luego 2 clases de división. Entonces, aquí la cosa sí va a cambiar un poquito. Si yo le digo así, me va a regresar los 3. El que está afuera y los 2 que están adentro.
Pero aquí es donde tú ya vas a tener que decidir si quiero esos 3 o quiero nada más estos 2. Si quiero nada más estos 2, entonces ahí sí tengo que hacer otro div.multiplicación que tenga dentro input.división. Y aquí sí ya me va a regresar nada más 2, los últimos 2, que son los que están dentro de multiplicación. ¿Ok? Ah, ok, sí, sí, entendí. Gracias. Entonces, no es necesario que siempre lo hagamos como nivel por nivel o algo así, mientras que tú tengas, mientras que tu selector abarque los elementos que tú quieres seleccionar, es más que suficiente. Pero si tienes elementos que se parecen en diferentes niveles o algo así, pues entonces sí, mientras más específico va a funcionar mejor. ¿Va? Ok, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Nadie? ¿Segurísimos? Perfecto, muy bien. Entonces, ese es el Query Selector All. El Query Selector nos va a funcionar para que en lugar de que nos regrese un Node List o un HTML Collection, como lo habíamos hecho anteriormente con un par o más de elementos, nosotros vamos a hacer que con el Query Selector nos regrese solamente el primero. ¿Por qué nos interesaría solo el primero? Para que no tengamos que hacerle calculadora input punto cero, por ejemplo, que nos regresaría el primer elemento. Para eso yo le podré decir Query Selector, solamente Query Selector, y solamente nos va a regresar el primero. A lo mejor este es como un retroceso del Query Selector All, pero no siempre necesitamos todos los elementos de la colección, pero también es más complicado hacer un selector para que solo nos regrese uno. Entonces, para que sea mucho más práctico, para eso tenemos el Query Selector, nos regresa el primero y trabajamos solamente con el primero. Eso ya va a ser, obviamente, con su, dependiendo de su programa. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte, chicos? Entonces, ese solo va a abarcar a la primera, o sea, la primera clase de división, o sea, nada más al primero que encuentre. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Exactamente, sí, porque si te das cuenta, acá tenemos el node list, que son 2 elementos, el penúltimo y el último, ¿cierto? Estos 2 elementos que tenemos acá. Y con el query selector all solo me está regresando el penúltimo, que es el primero de la colección de 2 que nos estaba regresando el de acá arriba, con el query selector all. Entonces, sí, solamente nos va a regresar el primero. ¿Va que va? Ah, ok, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más hasta aquí, chicos? Excelente, muy bien. Voy a regresarme un poquito para acá a funciones, pero solamente voy a platicarlo como de pasadita. ¿Para qué? Para que lo practiquemos ahorita. No nos vamos a enfocar tanto en funciones en general, más bien quiero que veamos cómo trabaja una función o qué es una función, porque vamos a empezar a trabajar con funciones en clics, ¿ok? Que es lo que ahorita ya más nos va a importar. ¿Por qué? Porque ahora sí ya podemos hacer una especie de calculadora más en forma. Muy bien. Entonces, nosotros aquí, ok, por ejemplo, déjenme hacer un ejemplo antes. Vamos a crear es un select, por ejemplo. Ahí. Select, ¿cuáles son los select? Son estos drop-downcitos, ¿no? Class, por ejemplo, class. Me lo puse class. Bueno, no importa. Estos drop-downs que tienen options, ¿no? Entonces, por ejemplo, México. Y yo le puedo poner México. Y aquí puedo empezar a repetir. Usa. Y bien. Entonces, si yo me voy por acá, acá tenemos el drop down, le doy usa. Entonces,
Yo también puedo hacer lo mismo. Yo también puedo sacar ese valor que está en el dropdown. ¿Ok? Document.get elements by tag name, porque solo tenemos un selector, entonces no hay ningún problema. A get elements by tag name. Va a ser un select. En este caso me va a regresar solamente el primer select. Entonces, yo le voy a decir que el 0.value, y vean cómo me está regresando el valor que está seleccionado, que es el de USA. Si yo cambio, me va a regresar ahora el valor que está seleccionado, que es el de Canadá. Muy bien, entonces, tengan eso en cuenta en mente. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hacer el ejercicio de la calculadora. Dos valores, un selector, dependiendo del selector, del elemento que hayamos seleccionado aquí, me va a hacer la operación de la suma, resta, multiplicación o división de los dos valores que pongamos en un input. Pero aún tenemos que saber cómo hacerlo mediante un botón. Y para eso vamos a platicar lo que es una función. Muy bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.